Finalmente hemos llegado a la lección número 8, estrategias de comunicación. Los problemas identificados, así como las conclusiones a las que se hayan llegado en el diagnóstico rural participativo, tienen muchos destinatarios potenciales. Pueden ser utilizados por organizaciones de desarrollo para el diseño y formulación de los proyectos, pueden ser utilizados por entidades del Estado como los gobiernos regionales, municipalidades, ministerios, etcétera, para la planificación de sus acciones, así como también por la propia población comunitaria, quienes tienen derecho a conocer su estado situacional. Un aspecto importante para definir una estrategia de comunicación es la identificación de los grupos meta. Es importante que se pueda definir quiénes necesitan recibir qué clase de información del diagnóstico rural participativo. Para ello es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos: incluir a los destinatarios de la información, promoción y acción, definir lo que espera de los destinatarios de la información al comunicarse con ellos, como por ejemplo podría ser que necesitan el apoyo financiero, dedicación a la acción, etcétera. Y finalmente llegar a un acuerdo sobre la información, tanto en contenido como de forma, que necesitan para lograr su propósito. Los intereses y preocupaciones de los diferentes destinatarios no son iguales y requerirán informes adaptados en su contenido y lenguaje. Los informes deben prepararse con diversos niveles de detalle según el destinatario. Por ejemplo, aquellos dirigidos a una organización de desarrollo y a otros como agencias de cooperación requiere de un enfoque distinto. A nivel de organizaciones de desarrollo habrá que proporcionar mayores detalles que le permitan comprender el problema y generar nuevos proyectos sociales. A nivel de las agencias de cooperación, probablemente habrá que ofrecer un informe ejecutivo sin muchos detalles porque su intención no es formular proyectos, sino el comprender una determinada situación. La información que se presenta visualmente suele ser más fácil de entender. Hay muchos medios de presentar de forma ilustrada, como los gráficos, diagramas, mapas, imágenes, fotografías, videos, etc. Algunas de estas formas de presentación derivarán naturalmente de su elección del método de recolección de datos. Existen dos tipos de comunicación: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal se refiere a los mensajes que se producen a través de la palabra. Es la comunicación que nos permite proporcionar al otro un conocimiento exacto de lo que transmitimos. Es fundamental que este tipo de comunicación emplee elementos comprensibles para el receptor. Algunas de sus características son: lo que comunicamos se vincula al objeto de manera clara, lo que se transmite se hace mediante palabras inteligibles, se utilizan conceptos, los mensajes que se envían son siempre mensajes de contenido, cuando se transmitan emociones o sentimientos se hacen expresando esos estados con palabras. En cambio, la comunicación no verbal se define como un conjunto de medios de comunicación existentes entre individuos vivos que no usan un lenguaje humano o sus derivados sonoros. El término no verbal se utiliza para describir todos los acontecimientos de la comunicación humana que trascienden las palabras dichas o escritas. Con frecuencia, la palabra hablada precisa de un complemento no verbal para adquirir pleno sentido expresivo. El problema es que las informaciones mímicas, gestos, etc., si no han sido previamente acordados como sistema comunicativo por los interlocutores o su grupo cultural, pueden originar verdaderas ambigüedades, confusiones y errores interpretativos. En este sentido, la comunicación o conducta no verbal no es por sí sola comunicativa, aunque sí es informativa. La calificación de la comunicación respecto a las conductas solo cabría para aquellas conductas que constituyen un código. Esas conductas tienen unos referentes que son conocidos y utilizados por al menos dos personas. Así que lo que llamamos comunicación no verbal se basa en las interferencias que se realiza un interlocutor a partir de la actividad corporal de la persona que se dirige a él. Otro aspecto importante dentro de las estrategias de comunicación son los soportes y canales de comunicación que debemos utilizar para transmitir un resultado. Un diagnóstico rural participativo nos enfrenta a diferentes desafíos comunicacionales,
cómo informar, cómo atraer a los destinatarios con nuestros mensajes, cómo incorporar a otros, es decir, autoridades, dirigentes, organizaciones sociales, etc. En ese sentido, algunos soportes y canales de comunicación existentes más utilizados son los informes por escrito, los informes orales y las presentaciones visuales. El informe del diagnóstico rural participativo puede comunicarse por diferentes medios, desde informes muy detallados y amplios, pasando por informes especializados, hasta informes ejecutivos muy resumidos. Ello dependerá de quién es el destinatario que lo reciba. Por ejemplo, si se va a dirigir a la propia población comunitaria, probablemente no sea conveniente presentar un informe escrito. Quizás sea más útil otro tipo de soporte de comunicación como el oral o el visual. Cuando hablamos de informes orales, la comunicación de los resultados del diagnóstico rural participativo puede ser más eficaz cuando se hace verbalmente que con cualquier otro medio. Gran parte del proceso de adopción de decisiones se basa en la información obtenida mediante contactos personales y presentaciones orales. Hablar directamente a un público seleccionado constituye el medio más rápido y flexible de transmitir un mensaje. El contacto directo, si se lleva a cabo adecuadamente, puede facilitar una mejor comprensión de las conclusiones. Hay que tener presente que algunas informaciones es mejor comunicarlas individualmente que en reuniones de grupo. La radio también puede ser otro medio eficaz. La radio desempeña una importante función dentro de las comunidades campesinas, la cual puede ser utilizada para difundir la información, dando a conocer las decisiones y motivando a los interesados. En cuanto a las presentaciones visuales, como gráficos o imágenes que muestran tendencias o mapas, ayudan a ilustrar y complementar los datos de los informes o las presentaciones orales. Asimismo, pueden presentarse fotografías o imágenes en video. Las fotografías pueden reflejar la realidad de una comunidad con una frescura inalcanzable que con palabras o diagramas. Las presentaciones mediante técnicas de simulación de situaciones, en video o en directo, pueden ser otro medio adecuado de comunicar percepciones con más eficacia que sobre el papel. Sin embargo, una mayor creatividad requiere dedicar más tiempo y dinero a desarrollar las ideas y a capacitar. Esto es algo que conviene tener en cuenta cuando se examinan las alternativas. Este es el fin del curso. Hasta aquí hemos concluido con todas las lecciones. Cualquier consulta que puedan tener respecto a los cursos que nosotros dictamos, pueden dirigirse a los teléfonos o dirección electrónica que señalamos en la diapositiva.